mostraremos la forma de utilizar el simulador de circuitos eléctricos. Para ello vamos a ubicar la carpeta donde se encuentra el simulador. La carpeta tiene el nombre de Liveware. Si estuviera en un archivo comprimido, en primer lugar pues lo descomprimimos. Abrimos la carpeta, buscamos la aplicación que tiene forma de una batería, luego la ejecutamos para poder observar la interfaz de trabajo del programa. En este caso, Liveware es un programa que se utiliza para simular circuitos eléctricos. Para poder simular los circuitos vamos a tener en primer lugar el área de trabajo, que es esta parte blanca donde vamos a poder colocar cada uno de los dispositivos electrónicos para formar nuestros distintos tipos de circuitos. La forma de visualizarlos pues lo podemos modificar desde el panel del lado izquierdo. Tenemos la opción normal, niveles de voltaje, la corriente, la forma lógica y otras vistas. Por lo regular vamos a estar trabajando en la vista normal y en algunos casos pues el flujo de corriente. Para poder elaborar nuestros circuitos vamos a ir a la opción galería, que se abre de forma automática en una ventana más aparte del programa, para que nosotros podamos hacer uso de las diferentes opciones que tenemos o de los diferentes dispositivos que vamos a necesitar. Si recordamos un poquito, sabemos de que en un circuito pues se necesitan algunos componentes principales para que el circuito pueda funcionar. En primer lugar tenemos una fuente de alimentación y algunos dispositivos que van a consumir la corriente o el voltaje que se le vaya a suministrar a nuestro circuito eléctrico. Para ello pues en la galería vamos a encontrar todos nuestros dispositivos. En este caso pues tenemos fuentes de alimentación, conectores, componentes de entrada, componentes pasivos, compuertas lógicas, circuitos integrados, componentes de salida y dispositivos de medición. En este caso principalmente vamos a utilizar el simulador de circuitos para poder realizar algún tipo de medición en circuitos sin haberlos elaborado físicamente y determinar qué tanto nos puede funcionar el circuito a la hora de elaborarlo ya físicamente. Vamos a crear un circuito simple y vamos a ver el procedimiento para realizar su medición. En este caso vamos a agregar una batería. Vamos a agregar resistencias. Las resistencias las vamos a encontrar en componentes pasivos. Podemos ingresar 1, 2 y 3 resistencias. Muy bien. En primer lugar vamos a modificar los valores de cada uno de los dispositivos que acabamos de agregar y los vamos a unir para formar un circuito. En este caso vamos a cambiar el valor de nuestra fuente de alimentación. Ahorita tiene un valor de 9 voltios. Le doy doble clic y ya puedo cambiar ese valor de la fuente de alimentación. De 9 lo voy a cambiar a 12 voltios. Coloco el número 12. Le doy clic en el botón de OK y automáticamente ya tengo los 12 voltios. Voy a la resistencia 1. Para cambiar la posición, pues en los botones de acá arriba me permite girar la forma en la que tengo mi resistencia. Yo la voy a girar y la voy a poner de forma horizontal. Voy a cambiar el valor de la resistencia. Le doy doble clic sobre la resistencia para cambiar su valor. Ahorita dice que tiene 1 kilo ohmio. En este caso yo la voy a cambiar y le voy a poner 200, pero 200 ohmios. Por lo tanto, bajo la K o borro la K para que ya tenga 200 ohmios. Le voy a dar OK. Ya tengo mi primera resistencia. La resistencia 2 le voy a dar doble clic para poder modificar su valor. Esta va a tener un valor de 150 ohmios. Y la de abajo la voy a poner de forma horizontal también. Y en este caso le voy a poner un valor de 75 ohmios. Muy bien, ya tengo mis dispositivos configurados. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a unir cada uno de ellos. Para ello me posiciono en la terminal de cada uno de los dispositivos y con un clic sostenido lo voy a llevar hasta el siguiente dispositivo. Hago lo mismo para todos los dispositivos. Y de esta forma ya tengo creado mi circuito. Si se dan cuenta, en este caso pues creé un circuito en serie y
Lo importante de acá pues sería las mediciones que voy a tener. Quiero saber cuál es la corriente que circula por este circuito. Para ello pues yo necesito un amperímetro. Voy a ir a la galería y voy a seleccionar de la galería los dispositivos de medición, y aquí tengo el amperímetro y el voltímetro, que son principalmente los dos dispositivos que voy a utilizar. Por ejemplo, jalo el amperímetro, lo voy a colocar dentro de mi área de trabajo, y también el voltímetro para poder calcular el voltaje. Para ello, pues, en primer lugar, yo tengo que saber la forma de conexión de cada uno de estos dispositivos. El amperímetro se va a conectar, en este caso, dentro de nuestro circuito, lo vamos a conectar en serie, mientras que el voltímetro lo vamos a conectar en paralelo con el dispositivo que deseamos medir. Si nos basamos en la ley de Ohm, dice que dentro del circuito en serie vamos a tener que la corriente va a ser la misma en todo el circuito. No importa el punto donde se vaya a realizar la medición, la corriente es la misma. Si nos damos cuenta, el amperímetro tiene en este caso una polaridad. De acá tenemos el polo positivo y lógicamente acá vamos a tener el polo negativo. Como es en serie, yo tengo que conectar el polo positivo al polo negativo del último dispositivo o donde yo lo vaya a conectar. Ahora, en el caso del voltímetro, también tiene por acá su polaridad, tiene un polo positivo y un polo negativo. En este caso, la forma de conexión del voltímetro va a ser de forma paralela. Por lo tanto, el polo positivo del dispositivo lo voy a conectar al polo positivo de mi voltímetro. De la misma forma, el polo negativo lo conecto al polo negativo de mi dispositivo. Como es en serie, a la hora de conectar mi amperímetro, yo tengo que cortar el circuito. Por lo tanto, voy a seleccionar esta parte de acá, que es donde voy a conectar mi amperímetro, y con la tecla suprimir en mi teclado le voy a dar para poder borrar ese segmento. Voy a colocar por acá el amperímetro, lo voy a posicionar, conecto el polo negativo de mi resistencia al polo positivo del amperímetro, y del último polo lo conecto al polo negativo de mi batería. Ahora bien, vamos a conectar nuestro voltímetro, y en este caso lo vamos a conectar sobre la resistencia número 2 para saber qué voltaje va a tener, y vamos a conectar polo positivo con el polo positivo de nuestra resistencia y el polo negativo con el polo negativo de la resistencia. Muy bien. En este caso pues ya tenemos la conexión realizada, y por lo tanto ahora lo que yo necesito es verificar los valores de cada uno de ellos, y para poder verificar los valores voy a ejecutar este circuito. Para ejecutarlo voy a ir al botón play que nos aparece en la barra de herramientas, y también lo puedo hacer a través de mi teclado con la tecla F9. Le doy un clic y ya empieza a circular la corriente. Podemos ver en este caso que ya nos dio la corriente dentro del circuito, que es 28.23 miliamperios, y el voltaje que está consumiendo esta resistencia es de 4.23 voltios. Voy a detener esta ejecución, voy a agregar otros voltímetros para saber los voltajes en cada una de las resistencias, y los voy a posicionar de forma tal que pueda realizar una conexión en paralelo. Conecto el voltímetro a la resistencia 1, y ahora voy a conectar el voltímetro a la resistencia 2. En este caso, por ser un simulador, lógicamente el voltímetro pues no se va a dañar si yo lo conecto de forma incorrecta. Lo único que va a pasar es que los cálculos que me va a mostrar van a ser cálculos negativos. Ahora, si yo lo hago físicamente y no conecto bien, bien sea un multímetro, un voltímetro, un amperímetro, yo puedo dañar esos dispositivos. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestro circuito y vamos a verificar cada uno de los voltajes. Vemos que el voltaje total es 12 voltios. La resistencia 1 está consumiendo 5.65, la resistencia 2 4.23 y la resistencia 3 2.12. Si sumamos estos tres voltajes que se están consumiendo de parte de estas tres resistencias, automáticamente nos da los 12 voltios. Y entonces con esto ya obtenemos nuestro circuito
simulado y lógicamente pues también ya obtenemos los valores de cada una de las magnitudes dentro del circuito. En este caso tenemos el voltaje total, los voltajes en cada una de las resistencias y la corriente total. Para calcular la resistencia total solo tengo que sumar los valores de las tres resistencias y con eso obtendría mi resistencia total. Esta es la forma en la que podemos utilizar nuestro simulador para calcular las magnitudes dentro de un circuito.